La teoría de la conspiración del Estado profundo se refiere a la creencia de que existe una red oculta, poderosa y secreta de funcionarios o entidades no electas dentro del gobierno, el ejército y otros sectores de poder que operan independientemente del gobierno electo. Los defensores de esta teoría sostienen que este grupo clandestino ejerce un control significativo sobre la política pública y los asuntos nacionales, a menudo actuando en contra de los intereses del gobierno electo o del público. La idea de un Estado profundo ha estado presente en diversas formas en todo el mundo, pero en los últimos años ha ganado particular prominencia en el discurso político de los Estados Unidos. Orígenes del concepto de Estado profundo. El concepto de un Estado profundo no es nuevo, y sus raíces se pueden rastrear en varios contextos históricos. Se cree que el término en sí se originó en Turquía en el siglo XX, donde se usaba para describir una red sombría de oficiales militares, operativos de inteligencia y burócratas que se creía que trabajaban entre bastidores para mantener un cierto orden político, a menudo a expensas de las instituciones democráticas. En los Estados Unidos, la idea de un Estado profundo comenzó a ganar fuerza a finales del siglo XX y principios del XXI, particularmente entre ciertos grupos conservadores y populistas. Estos grupos argumentaban que una red oculta de burócratas, a menudo denominada como el gobierno permanente, estaba trabajando para socavar la voluntad del pueblo y las políticas de los funcionarios electos. Esta idea se vio impulsada por una desconfianza general en el gobierno y la creencia de que el poder estaba concentrado en manos de unos pocos individuos o grupos de élite. Elementos clave de la teoría del Estado profundo. La teoría de la conspiración del Estado profundo se construye sobre varios elementos clave. 1. Red sombría de élites. En el núcleo de la teoría del Estado profundo está la creencia de que un pequeño grupo secreto de élites controla el gobierno y otras instituciones. Se dice que este grupo incluye burócratas no electos, funcionarios de inteligencia, oficiales militares y, a veces, incluso miembros del Poder Judicial. Se cree que estos individuos operan de manera independiente del gobierno electo y persiguen sus propios intereses, a menudo a expensas de los principios democráticos. 2. Socavamiento de los funcionarios electos. Los defensores de la teoría del Estado profundo argumentan que esta red sombría trabaja para socavar las políticas y agendas de los funcionarios electos, particularmente aquellos que amenazan sus intereses. Esto puede tomar la forma de filtraciones a los medios, resistencia burocrática o incluso acciones más encubiertas como el sabotaje o el asesinato. 3. Control sobre el discurso público. También se cree que el Estado profundo ejerce control sobre los medios de comunicación y el discurso público, moldeando la opinión pública y asegurando que sus acciones permanezcan ocultas para la población general. Se dice que este control se extiende a los principales medios de comunicación, plataformas de redes sociales y otras formas de comunicación. 4. Alcance global. Algunas versiones de la teoría del Estado profundo sugieren que esta red sombría no se limita a un solo país, sino que opera a escala global, trabajando para mantener un cierto orden mundial. Esta versión de la teoría a menudo incorpora elementos de otras teorías de conspiración, como aquellas que involucran élites globalistas, sociedades secretas o incluso seres extraterrestres. Ejemplos históricos y paralelismos. Si bien la teoría de la conspiración del Estado profundo a menudo se desestima como infundada, ha habido ejemplos históricos de gobiernos o grupos que operaron de maneras que se asemejan al concepto del Estado profundo. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética participaron en operaciones encubiertas, espionaje y otras formas de comportamiento secreto que estaban ocultas al público. Estas acciones a menudo eran llevadas a cabo por agencias de inteligencia, como la CIA o la KGB, y estaban diseñadas para influir en gobiernos extranjeros o mantener el control sobre ciertas regiones. En algunos países, particularmente en el Medio Oriente y América Latina, la idea de un Estado profundo se ha utilizado para describir la influencia del ejército o de las agencias de inteligencia sobre los gobiernos civiles. Por ejemplo, en Egipto,
El ejército ha sido visto durante mucho tiempo como una fuerza poderosa que opera independientemente del gobierno electo y ejerce un control significativo sobre los asuntos políticos del país. El Estado profundo en la política estadounidense moderna. La teoría de la conspiración del Estado profundo ganó una prominencia significativa en los Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Trump y sus partidarios utilizaron frecuentemente el término para describir lo que veían como un esfuerzo concertado por parte de burócratas no electos y otros funcionarios para socavar su administración e impedir que llevara a cabo sus políticas. Esta narrativa fue particularmente prominente durante la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, que Trump y sus partidarios describieron como una caza de brujas orquestada por el Estado profundo. Argumentaban que la investigación era parte de un esfuerzo más amplio del Estado profundo para destituir a Trump y restaurar el statu quo. La teoría del Estado profundo también desempeñó un papel significativo en las elecciones presidenciales de 2020, con Trump y sus partidarios afirmando que las elecciones fueron manipuladas por el Estado profundo en favor de Joe Biden. Esta creencia fue una fuerza impulsora detrás del ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, en el que una multitud de partidarios de Trump asaltó el edificio en un intento de evitar la certificación de la victoria de Biden. Críticas y desmentidos. La teoría de la conspiración del Estado profundo ha sido ampliamente criticada por académicos, periodistas y funcionarios gubernamentales, quienes argumentan que se basa en afirmaciones infundadas y en una comprensión errónea de cómo funciona el gobierno. Los críticos sostienen que la teoría se apoya en una visión simplista y paranoica de la política, en la que todas las acciones de los funcionarios gubernamentales se ven como parte de un complot siniestro. Una de las principales críticas a la teoría del Estado profundo es que confunde la resistencia o disidencia burocrática normal con un esfuerzo coordinado para socavar al gobierno. En cualquier organización grande, incluido el gobierno, siempre habrá desacuerdos y conflictos entre diferentes ramas o agencias. Sin embargo, esto no significa necesariamente que exista una conspiración sombría en juego. Además, muchas de las acciones atribuidas al Estado profundo pueden explicarse por factores más mundanos, como la complejidad del gobierno, el ritmo lento de la burocracia o los controles y equilibrios naturales que existen en los sistemas democráticos. Por ejemplo, el supuesto control del Estado profundo sobre el discurso público a menudo puede explicarse por el hecho de que los medios de comunicación y otras instituciones están influenciados por una amplia gama de factores, incluidos la opinión pública, las fuerzas del mercado y los estándares periodísticos. La teoría de la conspiración del Estado profundo es un reflejo de ansiedades más amplias y de la desconfianza en el gobierno y otras instituciones. Si bien la teoría en sí es en gran medida infundada, refleja un verdadero sentido de frustración y desilusión entre ciertos segmentos de la población, que sienten que sus voces no están siendo escuchadas y que el gobierno no está trabajando en sus mejores intereses. En una sociedad democrática, es importante mantenerse vigilante contra los abusos de poder y asegurar que los funcionarios gubernamentales rindan cuentas por sus acciones. Sin embargo, también es igualmente importante evitar caer en la trampa del pensamiento conspirativo, que puede minar la confianza en las instituciones democráticas y llevar a una mayor polarización y división. En última instancia, la teoría de la conspiración del Estado profundo es un recordatorio de la necesidad de transparencia, responsabilidad y diálogo abierto en el gobierno y la vida pública. Al abordar las preocupaciones subyacentes que alimentan tales teorías, la sociedad puede trabajar hacia una ciudadanía más informada y comprometida, mejor equipada para navegar por las complejidades de la política moderna.